efecto de nuestro Festival Alfonsino 2020, Reyes se queda en casa, me es muy grato, desde el vestíbulo de la misma capilla alfonsina, presentarles este fragmento de Los secretos en Garces, una suerte de vidas paralelas entre Alfonso Reyes y Carlos Pellicer. Agradezco la iniciativa y voluntad del rector, maestro Rogelio Garza Rivera, y del secretario de Extensión y Cultura, doctor Celso José Garza Acuña, por la realización del festival. Y la luna es una y la misma en New York y en Bogotá, como bien nos canta José Juan Tablada. Me imagino a Tablada muy elegante yendo a la ópera en Nueva York. También me imagino a su joven acompañante, igualmente elegante, ya que le compró al poeta el traje que lleva puesto. Sin embargo, el joven se distingue por lo excéntrico y propositivo de su corbata. O tal vez sea la bufanda de seda, ancha y muy larga, de dos caras que lleva al cuello. El padre de Carlos Pellicer perteneció al ejército constitucionalista. Era el bando de Carranza, el mismo ejército al que perteneció mi abuelo materno, el que luego tendría su despacho y su biblioteca. Años atrás, encontré un álbum fotográfico donde mis abuelos, muy jóvenes, con un grupo de amigos, están de paseo en 1921, el año del fallecimiento de López Velarde, pero también el de la suave patria en Frontera, Tabasco. Carlos Pellicer es un ávido, un curioso que no tiene límites. Está perdidamente enamorado de Esperanza, y esto le da una cuerda y pretexto para vivir su amor-pasión. Planea casarse en menos de un año. Como Catulo, ese otro ávido siempre tiene problemas económicos, pero estos, por graves que sean, no le impiden la marcha. Gracias a José Vasconcelos, visita Santiago de Chile y Valparaíso, la ciudad donde Darío publicó Azul en 1888. Pero ahí no para. Lo vemos llegar a Buenos Aires. No tiene cómo regresar a México, pero tampoco esto le quita el sueño. Lo vemos en la tertulia junto a Leopoldo Lugones, aquel joven escritor que le reclamara a Darío no figurar en sus raros. Lugones, ahora toda una presencia incuestionable e innegable de la lírica hispanoamericana, le pide una y otra vez que recite sus poemas, y el jovencísimo Carlos Pellicer está en la cresta de la ola de su emoción. ¿Cómo no iba a aprovechar la gracia de esa oportunidad? ¿Cuándo volverá? Un viaje tan largo. No tiene dinero, el sueldo se retrasa, tiene que pedirle a sus padres. Pero en Nueva York no solo visitó a diario el Metropolitan y el Carnegie Hall, también se compró zapatos y corbatas. Soñó con adquirir obra plástica que iba varias veces más allá de su presupuesto. El poeta lo quiere y lo exige todo. Hace escala en Cuba. Ahí se encontraba el autor de Lascas. Concertó una cita y en la banca de un parque conoció a Díaz Mirón. El poeta tenía prisa, sus alumnos lo esperaban y además había tomado un laxante a causa de un malestar estomacal. Todo fue tan rápido. El siglo XIX se alejaba y el XX reclamaba su papel protagónico. Antes, un grupo de estudiantes mexicanos fue a pedir apoyo a la presidencia de la República para solventar un viaje a Sudamérica con la misión de estrechar lazos entre las asociaciones de estudiantes de la América Hispana. No había presupuesto, no obstante, se buscaría la manera. El gobierno de Venustiano Carranza, en 1918, lo envía a Colombia, donde permanecerá alrededor de 2 años. Era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Este viaje vendría a significar un antes y
y un después en la formación del joven poeta. Aquí me detengo, hago una pausa. Carranza, en 1914, cortó todos los sueldos de la burocracia huertista. Reyes queda desempleado y estalla la Primera Guerra. Huye a España en condiciones más que precarias. Aún no comienza la redacción de su diario. No lleva un registro de sus avatares. Tengo la sospecha, por la fuerza y contundencia de la expresión conseguida, que para Reyes su obra, durante estos años fundamentales, fue su diario y viceversa. Es realmente un privilegio leer la eclosión de este joven escritor. Visión de Anáhuac, 1519. Cartones de Madrid, El plano oblicuo, Calendario, Ifigenia cruel. No rebasa los 35 años. Tiene la edad de Dante al redactar su comedia. Un escritor de potencia que pone en jaque a todos los géneros, del relato al cuento, del cuento al apunte, al ensayo, al poema en prosa, al verso escénico, al libro de viajes, a la crítica de artes plásticas, a la crónica periodística. Es un mexicano en Madrid que fija la obra de Góngora, que prepara la prosificación del poema del Cid para el primer tomo de la colección Espasa Calpe en 1919. Hay un juicio pícaro, lleno de mala leche, del todo genial, por parte de don Enrique González Martínez, cuando, entre veras y burlas, le reclama a Reyes, que se anda diciendo por ahí que ya escribe como español. Me parece que don Enrique, con este comentario, revelaba un tono, una filia que no podemos desconocer en la obra de Alfonso Reyes, sobre todo en su registro poético. Las vanguardias en Reyes van tamizadas por las tertulias madrileñas de la década de los 10 y principios de los 20. Pensemos en el Café Pombo, en Gómez de la Serna y su influencia. Los años de Madrid lo marcaron, y Carranza, de una o de otra manera, estuvo detrás de este exilio. Pellicer, en cambio, gracias al gobierno de Carranza, se afinca en Colombia. La realidad política y social de Venezuela se le revela. También se le revela la enorme figura de Simón Bolívar, su amor por Hispanoamérica. Se indigna ante los ataques políticos a México por parte de la propaganda ideológica norteamericana. Su admiración por el presidente Carranza es inmensa, al grado que cuando recibe la noticia de su asesinato, llega a renegar de su ser mexicano. Se duele hondamente de su país. Pellicer fue un poeta viajero. Se expuso al territorio tanto interior como exterior, al paisaje, a la sorpresa del viaje, pero también al asombro de la visión, a la meticulosa contemplación de la obra de arte. La otredad impactó por diferentes flancos tanto en Pellicer como en Gilberto Owen. Las playas a donde desembocaron sus ríos fueron muy diferentes. Menciono a Gilberto Owen porque Reyes, en 1930, le editó Línea en Buenos Aires, mismo que no recibió una sola reseña. Pellicer regresa a México y pronuncia en la Universidad Nacional un discurso en contra del presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez. Vasconcelos, rector de la universidad, lo escucha, se impresiona y cobija al joven poeta. Pellicer no solo formó parte de una segunda horneada del Ateneo de la Juventud, también se vio favorecido con la amistad, el cariño y la admiración de algunos de sus integrantes fundadores, entre ellos, obviamente, José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fecha Ifigenia cruel en 1924. En 1930
la oración del 9 de febrero. La primera la escribe en Madrid, la segunda en Buenos Aires. El general Bernardo Reyes cae abatido el 9 de febrero de 1913 en Ciudad de México. Días antes de este funesto acontecimiento que señalaría a la familia Reyes y de manera muy particular a Alfonso, difícil es no tener en cuenta el parangón que el mismo Reyes estableciera entre su familia y su destino con el de los átridas de la literatura clásica. La enorme diferencia sigue resonando en ese no definitivo que pronuncia Ifigenia en la obra de Reyes. Ese no que le otorgó una vida a su autor y a nosotros el privilegio de leer su obra. Decíamos que en esos días previos a ese terrible acontecimiento se reunieron Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes. Luis Guzmán tenía la encomienda del mismo presidente Madero de ofrecerle a Reyes el indulto para su padre, siempre y cuando éste hablara con el general y lo convenciera de retirarse de la vida pública de la acción política. Reyes le responde a su joven amigo que él no puede conseguir nada ante su padre, que el general lo ve como al poeta de la familia y que no va a condescender a escucharlo sobre estos temas, que a juicio del propio general son tan ajenos a su sensibilidad e inteligencia, y que renuncia a interceder entre el presidente y su padre. Obviamente que Reyes no imaginaba la gravedad de los planes que su padre fraguaba, alentado en gran medida por su hermano Rodolfo. Reyes hizo caso omiso a esta oportunidad que quedó como una puerta entreabierta, una bifurcación, una moneda que no se alcanzó a lanzar y quedó entre los dedos en el interior del bolsillo. Después vendrían esas noches de zozobra, desasosiego y temor con una escopeta cargada al alcance de la mano. Hay un magnífico poema de Alfredo R. Plasencia, Con un poco de olvido, que pertenece al libro del cuartel y del claustro, que data, paradójicamente, de 1924 y que da noticia de un descontento social y religioso que a su vez daría pie a otra guerra que Reyes no vivió, misma que provocó otra oleada de migración mexicana hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el poema nombra y resume mucho de lo que aquí quiero expresar. Aquí tienes mis muertos, Señor. Yo no te pido muchas ni grandes cosas, nada más el olvido de las cimas oscuras en que hubieren caído. En tu amor solamente y en tu piedad confiaron, y de tu mano solo todo bien esperaron. Oye lo que te pido, oh Señor, por lo mucho que mis muertos te amaron, tu piedad me los premie con un poco de olvido. Reyes, Bernardo Reyes, al parecer, no obtuvo ese premio. Buena parte de la obra de su hijo, que podríamos calificar de más personal, de expresión lírica, así nos lo confirma. Carlos Pellicer, aquel joven poeta que debutara en 1924, a sus 27 años, abre su primer libro, Colores en el mar y otros poemas, con este homenaje a Dante. En medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno, por la divina sangre de la herida. También declaró, tiempo después, en un arrebato prolongado de entusiasmo, que su patria era Italia. Este hombre del trópico se reconoció profundamente mediterráneo. La cultura, las civilitas y la tradición clásica lo vulneraban. El sol que cae de cabeza,
que arde en la cara y en los hombros, y ese viento frío que quema las mejillas, lo hizo suyo. En varias cartas, escritas en español e italiano, en una mezcla endemoniada y sensual, Pellicer exclama que su patria, su cultura, es la italiana. Sus años itálicos lo formaron: el mundo clásico, el Renacimiento, el cosmopolitismo de una curiosidad cribada y educada dieron sus frutos. Escribió poemas, muchos poemas, pero también creó espacios donde habitar. Doy un tremendo salto y caigo en el mismo sitio. 1957 es el año en que Reyes creyó morir. Tuvo que ser intervenido y sometido a una cirugía de corazón. Carlos Pellicer le manda una famosa carta donde lo apapacha. Le dice: Alfonso, por si no lo sabes, te lo diré. Yo te quiero mucho y te admiro hasta donde puedo, es decir, que ya no puedo más. Siguiendo la lectura de la carta, que no tiene desperdicio y ostenta una despedida solo a la altura de un ser de la dimensión de Carlos Pellicer, le cuenta de esos macropoemas que está componiendo, de esos poemas para admirarse y recorrerse, esas geografías estéticas que solo él pudo concebir y crear. Le escribe: figúrate, un poema de 7 hectáreas con versos milenarios y encuadernado en misterio. Naturalmente, a orillas de un lago, con algunos errores llamados cocodrilos. Museos abiertos y cerrados, dimensiones alcanzadas por la belleza. Pensemos en la casa museo de Frida Kahlo. Era un rendido. La posibilidad del poema lo vencía y su imaginario creaba la realidad más cierta, la del poema. En 1972 viajó a Baja California. Una avería automotriz amenazó al poeta. El itinerario de viaje se interrumpió. La suerte, aparentemente, no estaba de su lado. En medio de la nada, supongo, entre el desierto y el mar, el poeta toma nota. Escribe sus apuntes en su libreta de memoria mientras la falla mecánica es atendida. El poeta contempla el paisaje, ve la posibilidad del poema, está atento, reconoce el don otorgado y lo acepta. Carlos Pellicer, como Reyes, o Alfonso Reyes como Pellicer, fundan su patria en su quehacer literario, pero también en su incesante voluntad de edificación. Los dos, como diría Pablo Neruda sobre la esencia misma del poeta, fueron unos desesperados que no podían dejar de incidir en su realidad. No solo fueron rebeldes, también revolucionarios, infatigables protagonistas de su tiempo. Sus obras, que salen del espectro estrictamente literario, son realidades que vivimos y gozamos. En los dos casos, su quehacer, su poiesis, se desbordó. Asimismo, son el epicentro de su canto. Se deben al erotismo de su imaginario. Reyes inventa una casa paterna que solo existe en su literatura. Pellicer crea un trópico que se derrama tanto en el sur como en el norte. El trópico está donde el poeta esté. Reyes arrastró una memoria que lo fue inventando todo, una inmensa bola de nieve que creó un universo literario que, como todo universo, no solo espejeaba, sino que revelaba la vida. Pellicer atrevió el paso. Su vida fue una estética de lo cotidiano. Yo escribo para mi placer personal, llegó a confesar. El poema se escribía, pero también se construía, se leía, se habitaba. Fue el espacio, esa zona sagrada, ese punto de reunión que nos convoca, esa lúcida perspectiva
desde donde descubrirnos, contemplarnos y reconocernos.